Buenas noches, distinguida profesora. Es un honor para mí dirigirme a usted el día de hoy para compartir mi investigación de el latín en distintas ciencias. La asombrosa historia del latín, la lengua madre de muchas lenguas modernas desde su origen en la antigua Roma hasta su influencia en el pensamiento, la literatura y la comunicación a lo largo de los siglos. Descubriremos cómo esta lengua clásica ha dejado una huella indeleble en el mundo. El latín es una lengua indoeuropea, como prácticamente todas las lenguas que hoy se hablan en Europa. Las únicas excepciones son el grupo fines-urango-estonio y el vasco. El latín, conocido como una de las lenguas fundacionales de la civilización occidental, ha jugado un papel crucial en la formación de instituciones y su persistencia en la religión. Durante el apogeo del Imperio Romano, el latín se extendió más allá de la península itálica, convirtiéndose en el principal medio de comunicación en un vasto y diverso espacio geopolítico. A pesar de la caída del imperio, el latín continuó siendo utilizado por intelectuales, religiosos y científicos, y fue el precursor de muchas lenguas indoeuropeas modernas. La importancia del latín en la educación y su influencia en la cultura occidental es innegable, desde los primeros textos conocidos en latín hasta la literatura clásica de autores como César Cicerón y Virgilio. El latín ha dejado su huella en la historia. Durante la Edad Media adquirió el estatus de lenguaje universal con leyes francesas escritas en latín y textos religiosos que dominaron la esfera espiritual y educativa. En el Renacimiento, el latín fue fundamental para el desarrollo de las lenguas modernas y la gramática. Hasta hace poco, el latín no solo se utilizaba en la liturgia, sino también en descripciones científicas, manteniendo su relevancia en la nomenclatura científica hasta hoy. La Iglesia Católica ha mantenido el latín como su idioma oficial con documentos papables y liturgias escritas en esta lengua. Aunque su uso se ha reducido a un contexto más formal y ceremonial, el latín sigue siendo vital para la enseñanza teológica y la perseveración de la tradición religiosa. El latín es considerado por muchos como una lengua muerta, pero no es así, ya que la Iglesia Católica ve ese idioma. Prueba de eso es la preocupación de ella en mantener ese idioma cada vez más vivo. Este esfuerzo de la Iglesia en promover el latín tiene varios motivos. Uno de ellos es el hecho del latín ser la lengua oficial de la Iglesia. En el Vaticano, algunos de los más importantes documentos emitidos por el Papa y la Santa Sede están oficialmente escritos en latín. Explica el padre Roberto Zapataro, secretario de la Pontificia Academia de Latinidad. Además, la Vulgata, versión padrón de la Biblia utilizada en el catolicismo, es escrita toda en latín, fruto de un largo trabajo hecho por parte de San Jerónimo. Otro motivo es el hecho de que a través del latín es posible entrar en contacto con el vasto patrimonio de la Iglesia construido a lo largo de los siglos y descubrir que durante mucho tiempo este idioma fue un puente de diálogo entre la fe y la razón. También podemos constatar la importancia del latín en la Iglesia a través de la existencia de la cuenta del Papa en este idioma en el Twitter. La Iglesia Católica mantiene un concurso en el cual uno de los requisitos es el uso del latín. Titulado como Premio de las Pontificias Académicas, el evento es realizado anualmente, siendo patrocinado por el Pontificio Consejo para la Cultura y Pontificia Academia de Latinidad, fundada en 2012 por el Papa Benedicto, a través del motu proprio Latina, lingua, que garantiza la importancia de estudiar y perseverar el latín. A través de este documento, el pontificio quiso inspirar a la Iglesia a no olvidarse que el latín es la clave para un inmenso tesoro de sabiduría y conocimiento. El latín ha sido una lengua de gran importancia en el desarrollo de las ciencias naturales y jurídicas, sirviendo como el lenguaje estándar para la comunicación de ideas y descubrimientos durante siglos. En las ciencias naturales, el latín permitió la estandarización de términos y clasificaciones, especialmente en la taxonomía biológica, donde aún hoy se utiliza para nombrar especies y grupos taxonómicos. Por ejemplo, la nomenclatura binominal introducida por Carl Linnaeus utiliza el latín para designar a cada especie con un nombre genérico y uno específico, como el Homo sapiens. En el ámbito jurídico, el latín ha sido fundamental para el desarrollo del derecho humano, para el derecho del derecho romano,
que es la base de muchos sistemas legales contemporáneos. Frases y términos latinos como lex, ius y priori son ejemplos de cómo el latín sigue presente en el lenguaje legal moderno. Además, el estudio del latín jurídico es esencial para comprender los principios fundamentales del derecho y para interpretar correctamente textos legales históricos. En la literatura, desde sus inicios en la Roma antigua, el latín fue el vehículo para una rica tradición literaria. Autores como Virgilio, Ovidio, Cicerón y Horacio crearon obras que no solo definieron la literatura de su tiempo, sino que también establecieron estándares y temas que perdurarían a través de los siglos. Durante la Edad Media, la literatura latina continuó floreciendo con figuras como San Agustín y Tomás de Aquino, cuyas obras teológicas y filosóficas se convirtieron en piedras angulares del pensamiento occidental. En las artes, el latín también dejó su huella en las artes visuales y la arquitectura. La terminología artística y arquitectónica latina se ha mantenido hasta nuestros días, reflejando la influencia de la estética romana en la construcción y diseño artístico. La arquitectura romana, conocida por su monumentalidad y uso de formas geométricas, ha inspirado innumerables edificios y estructuras a lo largo de la historia. En la influencia lingüística, además, el latín es la base de muchas lenguas modernas. Las lenguas romances, como el español, francés, italiano, portugués y rumano, que han heredado gran parte de su vocabulario y estructura gramatical del latín. Incluso en idiomas no romances, el latín ha contribuido con préstamos léxicos, especialmente en campos especializados como la medicina, la ciencia y la tecnología. El latín en la ciencia y en la medicina, una de las áreas en las que el latín ha tenido una mayor influencia, ha sido en la medicina durante la Edad Media. Los textos científicos y médicos estaban escritos en latín, lo que hizo que esta lengua se convirtiera en la lengua internacional de los intelectuales. Gracias a esto, muchos términos científicos y médicos están todavía en latín hoy en día. La importancia del latín en la terminología médica es muy importante, ya que es un área en la que el latín ha dejado una huella indeleble. Muchos términos utilizados por los médicos, vuelvo y repito, hoy en día, tienen su origen en el latín. Por ejemplo, la palabra cirugía proviene de la palabra latina chirurgia, que significa trabajo manual. Otro ejemplo es la palabra bradicardia, que significa frecuencia cardíaca lenta. La palabra bradicardia proviene de las palabras latinas bradis, que significa lento, y cardia, que significa corazón. El latín en la ciencia moderna, aunque el latín no se utiliza como lengua científica en la actualidad, su legado sigue siendo evidente en muchos términos utilizados en campos como la biología y la física. Por ejemplo, la palabra genoma proviene de las palabras latinas genus y oma, que significa totalidad. También hay términos como ad hoc, per se y quid pro quo, que se utilizan en el lenguaje científico moderno y que tienen su origen en el latín. En la arquitectura, otro campo en el que el latín ha influido de manera científica, muchas obras de arte y edificios importantes tienen inscripciones en latín o nombres latinos, ya que el latín fue la lengua oficial del Imperio Romano y por lo tanto la lengua en la que se escriben los textos legales oficiales. Como resultado, muchos edificios importantes construidos durante este periodo tienen inscripciones y nombres latinos. La influencia del latín en la arquitectura clásica también se evidencia en los nombres de los órdenes arquitectónicos que incluyen el dórico, el jónico y el corintio. Por eso es que el latín sigue siendo una influencia importante en la cultura y el arte moderno. Hay muchas obras de arte contemporáneas que utilizan inscripciones y frases en latín para dar profundidad y el significado a la obra. El latín también ha dejado su huella en el mundo de la música, con muchos cantantes y grupos que utilizan frases en latín en sus letras. Por último, el latín ha tenido una influencia significativa en la filosofía europea. Además, muchos documentos e inscripciones filosóficos también han sido influenciados por el latín. Durante la Edad Media, los filósofos utilizaron el latín como lengua para comunicarse, y muchos términos filosóficos siguen estando en latín. Por ejemplo, la expresión cogito, ergo sum, que significa pienso, luego existo, es una de las frases más conocidas
en la filosofía y está en latín. Como hemos podido comprobar, el latín ha tenido una influencia significativa en la cultura, en las ciencias de la salud, en la jurídica y muchos aspectos de la vida europea moderna, desde las terminologías médicas, arquitectónicas. Además, el latín sigue siendo importante en la religión, para la Iglesia Católica, y su influencia sigue siendo evidente hoy en día. A pesar de que muchos términos latinos ya no se utilicen en su forma original, su impacto en la cultura europea no pueden ser subestimados. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por prestar atención a la exposición de mi ponencia. Muchas gracias y disculpe si se escuchó algún ruido de mi perrita. Buenas noches.